todas maneras, para conseguir los dólares es cada vez definitivamente más oneroso. Ministra, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paulino? Buenas Gracias tardes. por esta deferencia para con nosotros. No, por favor, un placer. Bienvenida. ¿Se va a plegar la ciudad a la idea de una hora adicional de clases como se congenió en el Consejo Federal de Educación y ya se anunció que va a, qué sé yo, adoptarlo la provincia de La Pampa, pero también Chubut y algunas otras? Nosotros en la ciudad tenemos el 60% de las escuelas primarias con jornada completa, o sea, tienen 8 horas de clase. No 5. No 5. El 40% restante tienen ya jornada extendida, con lo cual lo que estamos evaluando es utilizar esos fondos para reconvertir escuelas de jornada extendida en jornada completa. O sea que... Es una oferta claramente superadora. Y eso estaría siendo negociado con el ministro de Educación de la Nación. Estamos trabajando en eso, presentando todas las estrategias, cómo lo haríamos, en qué proceso. Luego hay que hablar obviamente con las familias y con las comunidades, porque las familias eligen muchas veces las jornadas simples o extendidas, y entonces estamos viendo si podemos hacerlo a partir del segundo cuatrimestre o ya directamente el año que viene. Pero claramente es la línea correcta de lo que hay que hacer, más escuela. Sí, porque además hay un techo de cristal, que es un idioma, que no necesariamente hay escuelas de doble escolaridad con enseñanza bilingüe, más bien son escasas, hasta donde sé, y porque hay que ponerle mucho de lo que viene, que es robótica, informática, un montón de cosas, digamos. Rodríguez Larreta está cerrando una gira, creo que hay una foto en el Muro de los Lamentos hace un ratito, que trascendió ya en la Argentina, y está en Israel, que es la cuna de lo que viene muchas veces, digamos. ¿Cómo se ensambla esa educación del futuro con el aquí y ahora? Es que eso te iba a plantear. Tenemos un desafío enorme en la Argentina, que es tener que encarar los problemas estructurales con la coyuntura y los daños enormes que nos dejó la cuarentena extendida, los 2 años sin clases en la gran mayoría de las provincias de la Argentina, con la necesidad de formar a estos chicos para un futuro que lo que tenemos de certero es que se va a transformar todo el tiempo, que va a ser cambiante. Entonces la escuela tiene que garantizar aprendizajes que no se obtuvieron en los últimos 2 años, tiene que acelerar procesos de enseñanza y a su vez tiene que formar para los desafíos que vienen. Esto es, tenemos que lograr que salir de 2 de cada 10 chicos de la Argentina solamente comprenden textos, a extender ese número para luego obviamente empezar a hablar de otras competencias como el manejo del idioma inglés, que es fundamental para todos los trabajos del futuro. Entonces, hoy me parece que el desafío es que podamos enfrentar con seriedad y con responsabilidad la coyuntura. Hoy no hay políticas de fondo extraordinarias para solucionar los daños de la pandemia. Se conocieron la semana pasada los resultados de las pruebas Aprender, pero recién ahora estamos empezando a tener algunos indicios de algunas provincias que tímidamente van a agregar 1 hora de clases en calendarios que no llegan a cumplir los 180 días al año. Entonces queda un montón todavía por hacer para devolverle a los estudiantes los que les quitamos durante 2 años. Y en el mientras tanto, porque no hay tiempo para una cosa primero y la otra después, sino que tiene que hacer al mismo tiempo, modificar las estructuras de las escuelas y los perfiles de los docentes para poder ir trabajando en estas competencias, que tiene que ver con el segundo idioma fundamental, que es el inglés, y por supuesto con toda la lógica que está atrás del pensamiento computacional, la programación, la robótica. ¿En cuántas escuelas tienen ya robótica, pensamiento computacional, etcétera? En la Ciudad de Buenos Aires, desde sala de 5, todas las escuelas de gestión estatal tienen pensamiento computacional, está previsto en el diseño curricular, y trabajamos con robótica como excusa o como elemento para todo lo que es la lógica matemática que está atrás de la programación, porque no es que enseñemos un lenguaje, sino que enseñamos el pensamiento computacional que ayuda en el desarrollo de formuladores de tecnología y no de consumidores de tecnología. Y en todas las escuelas de la ciudad tenemos inglés desde primer grado obligatorio, y desde este año tenemos las primeras 6 escuelas públicas bilingües primarias. Inglés obligatorio significa algunas horas por semana. Lo bilingüe es lo ideal en términos de durante la mañana se aprende en castellano. Sí, materias dictadas en el segundo idioma. Exactamente. Exacto. Y con foco puesto fundamentalmente en la comunicación, no solamente en la enseñanza de la estructura gramatical, sino en la comunicación, la utilización del lenguaje para la comunicación. La idea de una escuela sin pizarrón y sin tiza, y sin pupitre, que parece un poco lo que viene, digamos, una idea de un ambiente más interactivo, mucho más participativo, probablemente con un diseño curricular distinto, pero amén de eso, con una tecnología también diferente aplicada, con, no sé, chicos escribiendo en una tablet propia, personalizada, con maestros de la generación Google, si se quiere, donde todo a un clic está. Sí.
Antes lo estudiábamos de memoria, ahora está todo a un clic. ¿Eso es ciencia ficción o son 5 años en la Argentina? No, ni 5 años ni ciencia ficción. Digamos, es un proceso en el que estamos caminando. La ciudad tiene un diseño curricular de jardín y de secundaria que está enfocado en las competencias, que tiene que ver con no enseñar contenidos, porque hoy los chicos los contenidos los tienen acá, al alcance de un dedo, sino aprender a leerlos. Sino a utilizar esa información para resolver problemas, para comunicarse, para adaptarse a situaciones cambiantes, para generar trabajo grupal, en colectivo. Digo, eso es trabajar por competencias. El diseño curricular, o sea, ¿qué tienen que enseñar las escuelas del jardín y de la secundaria? Lo tenemos. Falta que hagamos ese cambio en la primaria y eso estamos iniciando a partir del segundo cuatrimestre, una modificación de ese diseño curricular para enfocarlo en competencias, pero de forma participativa. Ahora, una vez que tenés definido cómo tenés que enseñar o qué tenés que enseñar, para pasar ese modelo de aula sin pizarrón, tenés que poner al estudiante en el centro y no al docente en el centro. Correcto. Entonces eso es un cambio cultural, es un cambio donde el docente, en lugar de ir a enseñar, tiene que ir a desafiar los aprendizajes, donde tenés que trabajar sobre resolución de problemas, donde tenés que plantear la información que ya tenés, cómo la utilizás y provocar y trabajar por proyectos. Eso es algo que nosotros en la secundaria ya venimos trabajando en la secundaria, lo que llamamos secundarias del futuro, que a partir del año que viene ya todas las secundarias van a tener ese formato, pero obviamente entre la proposición, la generación de las condiciones y que todo funcione como a uno le gustaría, es una cuestión de tiempo y adaptación de docentes que fueron formados de otra manera. Correcto. Hablando de docentes, me voy a meter recién en la modificación del estatuto, etcétera, pero Sí. más allá de eso, hoy hay docentes integradores en los colegios, ¿no es cierto? Para los chicos con discapacidad, sí. Correcto. ¿Cuál es un reclamo recurrente? Que en realidad debería haber un docente que pueda dar clases a todos, porque de lo contrario lo integramos parcialmente. Quiero decir, lo mantenemos adentro, es una Pasar inclusión. de la integración a la inclusión. Maravillosa frase, correcto. De la integración a la inclusión. ¿Estamos lejos? Estamos lejos como sociedad, la escuela es un reflejo de la sociedad, la escuela muchas veces recibe la exigencia y la presión de que sucedan cosas que como sociedad no logramos que sucedan, el tema de la inclusión es uno de ellos. Hoy los chicos que tienen alguna discapacidad tienen, depende de la discapacidad, escuelas especiales si tienen alguna dificultad mayor, o son integrados, incluidos en escuelas comunes con integradores. ¿Qué nos pasa con las integraciones? A veces pensamos que con poner un adulto al lado del niño solucionamos el problema, cuando el problema es que todos tengan las mismas posibilidades de aprender, con un contenido, con un currículum que tiene que ser adaptado, y ese contenido adaptado no puede ser solamente recortado. No es que vos no podés, entonces te enseño menos, sino que te tengo que enseñar lo mismo de otra manera. Eso requiere, y de acuerdo a cada una de las necesidades, porque un chico que tiene dislexia, que no es una discapacidad, necesita formas de enseñanza diferenciadas y recursos adecuados. Digo, eso estamos lejos todavía de que suceda de la forma que, sobre todo que a las familias de chicos con discapacidad les gustaría que suceda, con tener mejor, que a todos nos gustaría que suceda, porque faltan obviamente capacitaciones, si querés, docentes, en la formación no está previsto, pero además porque la escuela, el aula, tiene la resonancia de todo lo que nos pasa como sociedad. Entonces tenés chicos que tienen inclusión, chicos que tienen problemas de violencia en casa, chicos que tienen problemas de aprendizaje, que no necesariamente son una discapacidad. De alimentación, de nutrición. Claro, problemas sociales cada vez más. Entonces el aula se vuelve profundamente heterogénea, y no solo por las cuestiones de aprendizaje, lo cual es desafiante para los docentes, y la estructura, sobre todo en primaria, más rígida. Y tenemos que seguir trabajando, pero yo insisto, como sociedad, porque muchas veces forzamos a que la escuela tenga formatos que como sociedad no tenemos. Entonces queremos que la escuela los incluya y que sea igual que todos, pero que mi hijo siga aprendiendo como hasta antes, que a mi hijo no le afecte que haya un chico con inclusión al lado, que el docente pueda dar todo al nivel que yo exijo. O sea, todos queremos que como si no existiera cuando existen, y entonces todos tenemos que hacer un esfuerzo. Está muy bien. Pero es si querés, Paulino, es uno de los temas que no terminamos de resolver, y que si vos me preguntás cuál es la solución concreta, y la verdad que no hay una solución concreta, y no conozco todavía el modelo perfecto, ni el de eliminar las integraciones, ni de hacer como si no existieran, ni incluirlos.
porque la realidad es que cada chico es un mundo, cada escuela tiene realidades distintas, muchas veces las familias presionan para que los chicos vayan a escuelas determinadas y esas escuelas no están preparadas para esos chicos, y esos chicos terminan polulando en distintos espacios, en la sala de la directora, en la biblioteca, en el pasillo, con una y no teniendo un espacio significativo. O muchas veces hay escuelas que sí, efectivamente, son bien inclusivas y pueden recibirlos, pero demandan muchos más recursos, y entonces hay que tener como distintas miradas, pero te reconozco que es un tema que todavía no tenemos tan en claro. Sé que se tiene que ir y necesito hacer un ping-pong muy rápido, muy chiquito, pero el primero es, ¿qué cambia con la modificación del estatuto docente per se, fundamentalmente para el segundo semestre en las escuelas porteñas públicas? En primer lugar, lo más importante del cambio del estatuto es que cambie el sistema de incentivos para los docentes. A partir de ahora se premia, se reconoce y se crece por formación y no por el paso del tiempo. O sea, no por antigüedad, sino por capacitación. Por capacitación, por seguir formándose, incluso cuando hayas llegado al nivel jerárquico superior, como puede ser la conducción de una escuela, tenés una remuneración aparte si te seguís formando. Para ingresar al sistema, en la titularidad del sistema, también pesa más la formación que la antigüedad. Se puede ser docente, estar frente al curso y ser directivo también. Antes eso no se podía. No ser directivo, pero sí se crea una carrera horizontal que permite crecer profesionalmente sin tener que salir del aula. Hoy la disyuntiva que teníamos era, tenemos a los mejores docentes en el aula, pero para poder reconocerlos salarialmente y profesionalmente tenían que ser directores. Y a lo mejor no tenían perfil para tenían que salir y tenían que dedicarse a lo administrativo. Exactamente. Entonces, eso si querés son los dos cambios más profundos. El sistema de incentivos de capacitación versus antigüedad y la posibilidad del reconocimiento y el crecimiento en función también de la capacitación y sin salir del aula. ¿Habló con María Migliore? Siempre hablamos, por supuesto. Somos amigas, además. ¿Te molesta que use el inclusivo? Dos cosas. El lenguaje es inclusivo per se. Depende de la intencionalidad de las personas, cómo lo utilicen, puede ser inclusivo o no. Si vos te referís a la utilización de la E, la X y la arroba, ella cuando habla no lo utiliza, ella habla. Nosotros lo que hicimos fue regular. Su agrupación, la popular, sí. Sí, está perfecto. Nosotros lo que regulamos es la utilización por parte de los docentes en el momento de la enseñanza y el aprendizaje de estos cambios de las reglas del lenguaje. Sí, está bien. Pero promovemos el lenguaje inclusivo utilizando los códigos del lenguaje español aprobados, las convenciones aprobadas. Está bien, pero la agrupación de Migliore no lo utiliza, utilizan los códigos no aprobados, no son docentes. Lo que ustedes objetan, está bien, pero se predica con el ejemplo. Nosotros regulamos solamente si la tarea docente. Fuera ministro y hablase en lenguaje inclusivo, si tuviera una corriente o una agrupación que la acompañe, que la promocione, que qué sé yo, la quiera convertir en jefa de gobierno de la ciudad y habla en lenguaje inclusivo. ¿Qué diría? ¿Que es una contradicción? Mira, yo lo que planteo en esto sí me parece importante es aclarar dos cosas. Primero, que, insisto, el lenguaje es inclusivo, depende de la intencionalidad de las personas. Tergiversar la lengua utilizando la E no te hace más o menos inclusivo. Depende cuál sea tu conducta y tu intencionalidad de mostrar y permitir visibilizar la diversidad. Lo segundo es que nosotros regulamos la actividad docente. ¿Por qué? Porque la actividad docente dentro del aula es prescriptiva. Nosotros enseñamos las reglas, las convenciones del lenguaje, para que luego las personas no solamente se entiendan cuando hablan, sino que además después puedan elegir cómo utilizar esas reglas. Pero también entendemos que la lengua española es una lengua viva, que cambia, evoluciona con los cambios de la sociedad. Entonces la sociedad se sigue manejando, siguen realizándose un montón de cambios más allá de la E. Hay otros cambios que se producen también, que el día de mañana, cuando estén en las convenciones aprobadas, la escuela los enseñará. Mientras tanto, nosotros no decimos nada de cómo tienen que hablar los estudiantes o cómo hablan los adultos entre sí. Lo que decimos es, el docente, la docente, en horario de clase, frente a sus estudiantes y en las comunicaciones institucionales, tiene que hacerlo por las normas preestablecidas, que son las que la escuela enseña. No te convencí. Sí, como que no. Siempre me convence. Páselo muy bien. Gracias por la deferencia. Hasta la próxima. Muy gentil. Pausa, ya venimos.